¿Qué harías si en medio de la noche, algo en el bosque empezara a llamarte por tu nombre? ¿Y si esa voz no fuera humana? En este vídeo, te contaré historias reales de personas que aseguran haber visto al Wendigo, la criatura más aterradora del folclore norteamericano. Testimonios detallados de encuentros aterradores, extrañas desapariciones y sonidos inexplicables en los bosques más remotos de Norteamérica. Prepárate para un viaje oscuro y perturbador. Si te atreves, apaga las luces, ponte audífonos y acompáñame en estas historias de miedo. No olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos de terror. Siempre me ha gustado acampar. Desde niño, mi padre me llevaba de excursión a distintos bosques, enseñándome a encender una fogata, a leer un mapa y a orientarme en la naturaleza. Pero después de lo que viví hace unos años, no he vuelto a pisar un bosque. No puedo, lo que vi esa noche aún me persigue. Todo comenzó en un viaje con mis amigos Andrés, Valeria y Tomás. Queríamos desconectarnos del mundo un fin de semana, así que elegimos un bosque poco conocido en el norte del país, lejos del turismo y de cualquier señal de celular. El camino fue largo, pero llegamos sin problemas antes del atardecer. El lugar era hermoso, un claro rodeado de altos pinos y un pequeño arroyo que cruzaba cerca. Todo estaba en calma, con el sonido de las aves y el viento meciéndose entre las ramas. Montamos las tiendas, encendimos una fogata y preparamos la cena. Mientras comíamos, Tomás mencionó algo extraño. Este lugar tiene algo raro, ¿no lo sienten? ¿A qué te refieres?, preguntó Valeria. No sé, el ambiente se siente pesado. Como si algo nos estuviera observando. Nos reímos, diciendo que seguramente era su imaginación. Pero en el fondo, yo también sentía algo. Una presión en el pecho, como si el bosque mismo nos estuviera advirtiendo que nos fuéramos. Deberíamos haber escuchado esa advertencia. Cayó la noche y la temperatura descendió más de lo que esperábamos. La fogata era nuestra única fuente de calor, y el resplandor de las llamas apenas iluminaba los troncos cercanos. Fue entonces cuando el bosque se quedó en silencio. No es normal que un bosque quede en absoluto mutismo. No se oían grillos, ni el aullido de algún lobo lejano, ni siquiera el murmullo del arroyo. Solo el crujido de la fogata y nuestra respiración. Esto no me gusta, susurró Valeria, abrazándose a sí misma. Y entonces, lo oímos. Un susurro, profundo y áspero, como el roce de ramas secas. Mi sangre se heló. La voz venía del bosque. Sonaba débil, como si alguien estuviera al borde de la muerte. Pero lo más aterrador fue que era su voz. Todos nos quedamos paralizados. Tomás tragó saliva, mirando en dirección al sonido. ¿Quién está ahí?, preguntó con un hilo de voz. El silencio volvió. Pero justo cuando creíamos que lo habíamos imaginado, la voz regresó. Tomás, ayuda. Era su propia voz, llamándolo desde la oscuridad. Yo ya quería salir corriendo. Todo mi instinto me decía que no debíamos seguir ese sonido. Pero Tomás se levantó. Tal vez alguien está herido, dijo, tomando su linterna. No vayas, le advertí, sintiendo el miedo en mi garganta. No es una persona. ¿Cómo sabes eso? No supe qué responder. Solo sabía que lo que estaba llamándonos no era humano. Pero Tomás nos ignoró y avanzó hacia los árboles. La luz de su linterna se perdió entre los troncos.
Valeria y yo los seguimos con la mirada, mientras Andrés murmuraba que era una mala idea. De repente, Tomás se detuvo. «Dios», susurró. Apuntó la linterna hacia algo entre los árboles. Y ahí estaba. Era una figura alta, demasiado delgada, con huesos marcados bajo una piel grisácea y seca. Sus brazos eran largos, con dedos afilados y garras en las puntas. Pero su cara no tenía sentido. No tenía labios, solo una boca desencajada llena de dientes largos y manchados de sangre. Sus ojos eran pozos negros, hundidos en su cráneo. Y nos estaba mirando. Se movió. Con un crujido horrible, giró la cabeza de forma antinatural y dio un paso hacia nosotros. Entonces habló. Era su misma voz, pero distorsionada. Como si la criatura hubiera escuchado a Tomás hablar y ahora estuviera imitándolo. Mi amigo soltó la linterna y retrocedió. La luz cayó al suelo y solo vimos sombras moviéndose en la oscuridad. Yo reaccioné primero. «¡Corran!», Valeria gritó y Andrés me jaló del brazo. Corrimos de regreso a las tiendas, sintiendo el frío del bosque pegándose a nuestra piel. Pero Tomás no se movió. «Tomás, ven», grité. Pero él estaba hipnotizado, como si la criatura lo hubiera atrapado con la mirada. Y entonces, todo se volvió un caos. La criatura se movió en un parpadeo. De repente, estaba encima de Tomás. Él gritó. Pero su grito se cortó en seco cuando el Wendigo lo agarró con sus garras. Yo vi claramente cómo su piel se hundía bajo la presión de los dedos afilados. No lo pensamos más. Andrés, Valeria y yo corrimos como locos, sin importarnos nada más. Solo queríamos alejarnos. El bosque se volvió un laberinto de sombras y ramas que se enredaban en nuestra ropa. Los lamentos de la criatura sonaban por todas partes, imitando nuestras voces en un murmullo infernal. En un momento, Valeria tropezó. ¡Ayuda! Me detuve en seco y la levanté de un tirón. No mires atrás. Seguimos corriendo, hasta que de pronto, vimos la camioneta. Sin pensarlo, nos subimos y Andrés encendió el motor. Pero justo antes de acelerar, vi algo en el espejo retrovisor. A lo lejos, en la entrada del bosque, estaba Tomás. O lo que quedaba de él. No era posible. Sabíamos lo que le había pasado. Pero ahí estaba, de pie, mirándonos con la cabeza inclinada. Valeria ahogó un grito. «No es él», murmuró. Y entonces, lo entendí. La criatura nos estaba imitando. Andrés pisó el acelerador y salimos de ahí. Cuando llegamos a la ciudad, nadie nos creyó. Dijimos que Tomás se perdió en el bosque y que lo buscamos hasta el amanecer, pero nunca lo encontramos. Las autoridades enviaron un equipo de rescate, pero no hallaron rastro alguno de él. Ni su linterna, ni su ropa, nada. Con el tiempo, tratamos de seguir con nuestras vidas, pero algo cambió en nosotros. Andrés se mudó de país. Valeria dejó de hablar del tema. Yo nunca volví a entrar a un bosque. A veces, en noches silenciosas, cuando todo está en calma, escucho mi nombre en un susurro. Ayuda, ayuda. Y sé que en algún lugar de Blackwood, algo, todavía, me está buscando. Jake era un excursionista experimentado. Había caminado por las montañas de Montana,
las rutas de senderismo en Colorado y las profundidades de los bosques de Canadá. Nada lo asustaba fácilmente. Pero aquella noche, en lo más profundo de los bosques de Minnesota, algo cambió. Había nieve en el suelo, lo que significaba que cualquier criatura dejaría huellas. Y allí estaban. Pero no eran huellas normales. Eran gigantes, con zancadas largas y desiguales, como si la criatura se moviera con una rapidez antinatural. Jake siguió las marcas con la linterna, intentando encontrar el origen. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. Las huellas aparecían de la nada. No había un inicio claro, ni un rastro de llegada. Solo comenzaban repentinamente en medio del sendero. Sintió un escalofrío. Miró a su alrededor, pero el bosque estaba en completo silencio. Ni siquiera el viento soplaba. Entonces, lo escuchó. Un susurro. Se congeló. Alguien lo estaba llamando. Pero él estaba solo. Su linterna empezó a parpadear. De pronto, a unos metros entre los árboles, vio algo. Una silueta alta y delgada, con extremidades alargadas y una piel pálida como el hielo. Los ojos de la criatura brillaban con un destello amarillento. Jake sintió un terror primitivo, como si algo dentro de él le gritara que corriera. Pero antes de moverse, la criatura inclinó la cabeza de manera antinatural. Y entonces, dio un paso hacia él. Jake reaccionó y corrió tan rápido como pudo. Pero el sonido de los pasos lo seguía, cada vez más cerca. Cuando llegó a su cabaña, cerró la puerta de golpe y apagó la linterna. Su respiración estaba descontrolada. Se asomó por la ventana. Y allí, en la línea de los árboles, los ojos brillantes aún lo observaban. Al día siguiente, las huellas habían desaparecido. Jake nunca volvió a acampar en ese bosque. Marcos, su hermano Tomás y dos amigos, Diego y Natalia, decidieron acampar en una zona remota del bosque de Alberta, Canadá. Un lugar alejado, sin señal de celular, sin carreteras cercanas. Perfecto para desconectarse, o para desaparecer sin dejar rastro. Desde la primera noche, algo no se sentía bien. El bosque estaba demasiado silencioso. No había ranas. No había grillos. Ni siquiera el viento soplaba fuerte. A medianoche, Diego salió de la tienda para ir al baño. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. ¿Escucharon eso?, murmuró. ¿Escuchar qué?, preguntó Natalia. Diego tragó saliva. Había algo entre los árboles, grande. Más grande que un oso. Marcos y Tomás rieron. Seguro fue un alce. Pero Diego negó con la cabeza. No. Caminaba en dos patas. Esa noche, nadie pudo dormir bien. Por la mañana, mientras preparaban el desayuno, Tomás notó algo extraño. Chicos, vengan a ver esto. A unos metros del campamento, en la tierra húmeda, había huellas. Eran enormes, desproporcionadas. No eran de oso, ni de humano. Tenían garras largas, profundas en el suelo, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí. Natalia quiso irse de inmediato. Pero Marcos insistió en quedarse. Si fuera peligroso, ya nos habría atacado, dijo con seguridad. Pero esa noche, comprobarían cuán equivocado estaban. A la medianoche, el bosque se volvió aún más silencioso.
Demasiado. Entonces, sin previo aviso, los cuatro escucharon algo moverse entre los árboles. Tomás agarró una linterna y apuntó hacia el bosque. No había nada. Pero cuando bajó la luz, las hojas estaban temblando. Algo había estado allí, justo antes de que miraran. Entonces, lo vieron. Entre los árboles, a unos 15 metros de distancia, una figura alta, delgada, con extremidades largas y huesudas. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Era imposible. La criatura los estaba observando. Diego quiso correr, pero Marcos lo detuvo. Si corres, nos persigue, murmuró. Nadie respiró. Nadie se movió. Entonces, el Wendigo dio un paso hacia ellos. Natalia gritó. Y eso desató el caos. La criatura se lanzó hacia ellos. Todos corrieron hacia la camioneta, pero Tomás tropezó. Cuando Marcos miró atrás, el Wendigo ya estaba sobre su hermano. Tomás gritó, tratando de arrastrarse hacia la camioneta. Marcos no lo pensó. Corrió y lo jaló con todas sus fuerzas. La criatura se detuvo. No atacó. Solo se quedó observándolos, como si estuviera disfrutando del miedo en sus rostros. Marcos empujó a Tomás dentro de la camioneta y arrancó. Cuando miró por el espejo retrovisor, el Wendigo estaba parado en la carretera, mirándolos alejarse. Y lo más aterrador fue que estaba sonriendo. Si alguna vez has caminado por el bosque de noche y has sentido que algo te observaba, no es tu imaginación. Si alguna vez has visto una sombra entre los árboles, pero cuando volviste a mirar ya no estaba, corre. Porque cuando el Wendigo te elige, ya no hay escapatoria. Para finalizar, esta noche, te contaré la historia de Ethan Carter. Un hombre que pasó toda su vida en el bosque, hasta que algo lo encontró. Escucha con atención, y piénsatelo 2 veces, antes de entrar solo al bosque. Ethan Carter era un guardabosques con más de 15 años de experiencia en el Parque Nacional de Glacier, en Montana. Conocía cada sendero, cada sonido, cada huella en el suelo. No le tenía miedo al bosque. Pero después de aquella noche, nunca volvió a ser el mismo. Era invierno. El parque estaba casi desierto. Su trabajo aquella noche era rastrear a un campista desaparecido. Un hombre llamado Peter Nolan había llamado al 911 diciendo que algo lo estaba siguiendo. Cuando los oficiales intentaron llamarlo de vuelta, solo escucharon estática. Ethan pensó que se trataba de un oso o un lobo. Pero cuando llegó a la zona, encontró algo mucho peor. Ethan encontró el coche de Peter en un camino de tierra, con las puertas abiertas y las llaves puestas. Pero no había señales del dueño. Aquí Carter, he encontrado un vehículo abandonado en la ruta 6. ¿Alguna información? Silencio. Entonces, un ruido en el bosque. Ethan encendió su linterna y apuntó entre los árboles. Nada. Pero cuando bajó la luz, las hojas estaban temblando. Algo había estado allí, hacía solo unos segundos. Ethan encontró huellas enormes en la nieve. Parecían humanas, pero eran mucho más grandes, y con garras. Lo más aterrador era que, las huellas solo iban en una dirección. No había rastro de regreso. Como si la criatura hubiera aparecido de la nada. Ethan siguió las huellas hasta el sendero principal. Y entonces,
las luces de su patrulla parpadearon. Aquí Carter. Me reciben, y entonces, escuchó algo. Miró a su alrededor. Pero no había nada. Entonces, levantó la linterna, y lo vio. A unos 30 metros de distancia, entre los árboles, dos ojos brillaban en la oscuridad. Eran amarillos, hundidos, y no parpadeaban. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando apuntó con la linterna, la criatura estaba de pie. Era altísima, huesuda, con la piel pegada a los huesos y extremidades demasiado largas. Pero lo peor era su boca. Una boca descomunal, con dientes afilados y ennegrecidos. La criatura se movió. Pero no caminó. Se deslizó. Como si no tuviera peso. Ethan nunca había visto algo así. Sacó su pistola. «No te acerques», gritó. Pero el Wendigo sonrió. Ethan corrió. Pero el Wendigo lo seguía sin hacer ruido. Como si flotara cada vez que Ethan miraba hacia atrás. La criatura estaba más cerca. Llegó a la patrulla, cerró la puerta con llave y sacó su radio. «Aquí Carter. Necesito apoyo. Hay algo en el bosque». Pero en la radio, solo se escuchaba su propia voz. Retransmitida, como un eco distorsionado. Como si alguien más estuviera repitiendo sus palabras. El Wendigo había llegado. Sus garras rasgaban el techo del vehículo. Ethan intentó encender el motor, pero el auto no arrancaba. Miró por el espejo retrovisor, y entonces, la criatura estaba justo detrás de él. A la mañana siguiente, cuando los demás guardabosques encontraron la patrulla, la puerta del conductor estaba abierta. Las llaves seguían puestas. La radio estaba encendida. Pero Ethan Carter nunca apareció. Lo único que encontraron fueron huellas enormes en la nieve, y su última transmisión de radio: «No es humano». Desde entonces, en las noches frías de invierno, algunos guardabosques dicen que ven una silueta entre los árboles. Alta, esquelética, observándolos. Esperando.